Hola, Hola. hola, queridos amigos de Modo Vida. Estamos de nuevo en otro episodio de esto que llamamos Ciclo Biblia, que para los que todavía no nos conocen o todavía no se han unido a Ciclo Biblia y esta es su primera vez, les comentamos que llamamos así al proyecto de leer un capítulo de la Biblia por día mientras viajamos en bicicleta, y actualmente estamos en el libro de Números, y lo que vamos a repasar en este video, en este capítulo, en este episodio son los capítulos del 22 al 29 de Números. Generalmente son 7 capítulos, pero esta vez incluimos uno más, así que van a ser 8 capítulos que vamos a repasar y del cual vamos a sacar hermosas enseñanzas como siempre. Y bueno, a este fragmento de la Biblia o a esta temática de la Biblia la titulamos En el Valle. Antes de compartir con ustedes los lindos mensajes que tenemos en estos pasajes, vamos a hacer una oración. Señor que estás en los cielos, muchísimas gracias porque nos permites tener tu palabra al alcance, nos permites poder disfrutar de estas enseñanzas que quedaron ahí preservadas para nuestro entendimiento sobre tu carácter. Te pido, Señor, que nos guíes y que tu Espíritu Santo nos ayude a poder reflejar lo que tú tienes para todos. En tu sagrado nombre, amén. Amén. Justamente titulamos En el Valle a este capítulo porque lo que ocurre en el Valle de Moab. El pueblo de Israel había llegado, se había sentado en el Valle de Moab, bien frente a lo que era el reino de Moab. Y ahí es donde Balac, el rey de Moab, ve este pueblo y se asusta. O sea, como que le da miedo, dice, uy, me van a empezar a conquistar, o tiene miedo de la gran multitud que estaba acampando cerca de su pueblo. Entonces se alía con los madianitas, con los de Madián, llama a ancianos de Madián para ir a contactar a Balaam. Balaam era un profeta y lo mandan a llamar para pedirle que maldiga justamente al pueblo de Israel. Aclaremos que este profeta, que probablemente era pagano, era un profeta que conocía a Dios, conocía al Dios verdadero. A tal punto que cuando van y le dicen, hola Balaam, te traemos estos regalos y te ofrecemos que hagas este trabajo para nosotros, digamos, que vaya y maldiga al pueblo que está acampando en los valles de Moab. Bueno, le dice, está bien, pero déjame que primero lo consulte con Dios. Ustedes quédense a dormir, yo voy a consultar con Dios y mañana les doy mi respuesta. Consultó con Dios y Dios le dijo, no vayas. Porque ese pueblo es mi pueblo. Y ese pueblo está bendito o bendecido por mí. Así que no lo vas a tocar, ni vos ni nadie. Así que Balaam le dice a los que le habían ido a invitar a ofrecer, digamos, este trabajo, porque era su trabajo, básicamente. Y honores. Y le dice, no lo voy a hacer porque Dios no me deja ir. O sea, Dios me dijo que no, así que no voy a ir. Se fue esta comitiva de nuevo, le dicen eso a Balac. Balac se molesta y dice, bueno, vayan de nuevo, mandó gente más importante todavía. Mandó más premios o regalos, honores para convencerlo. Y fueron nuevamente a Balaam. Balaam nuevamente habla con Dios y... Si bien Dios ya le había dicho que no, fíjense acá, ya vemos indicio de la codicia de Balaam, que cuando le ofrecieron más codiciando esto, él dijo, bueno, vamos a ver si Dios cambia de idea. Claro, de nuevo le voy a consultar, como si capaz se confundió la primera vez. Exactamente, pero sabemos que Dios no cambia. Y ahí Dios le dice, bueno, dale, si te vuelven a insistir, anda, pero vas a decir lo que yo te digo que digas. Así fue que al día siguiente le dijeron para ir y Balaam fue. Se subió a su mula. Sabemos por estos capítulos que era su mula ya de años. Y la mula en 3 ocasiones distintas se apartaba del camino o como que no avanzaba por el camino habitual. Se iba sobre el campo, lo tiraba contra algunas paredes. Lo que intentaba evitar era que él continuara con ese viaje. Exactamente. Pero porque él veía al ángel de Dios. La mula. Sí, la mula. Y bueno, y en estos momentos en que la mula se salía del camino o algo, Balaam la azotaba hasta que Dios en un momento abrió la boca de la mula para que le hable a Balaam y le dice, ¿por qué me estás azotando? ¿Acaso, o sea, si estoy haciendo esto es porque algo raro está pasando? Fui tu mula desde siempre, me montaste desde siempre, le dice. Y ahí Dios le abre los ojos también a
a Balaam para que pueda ver que el ángel de Dios estaba en medio del camino de él, como demostrándole que no era su voluntad que vaya, pero le insiste nuevamente, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga que digas, vas a hacer lo que yo te voy a mostrar. Yo tuve la duda, ¿no? Si Dios le había dicho, anda, pero vas a decir lo que yo digo. Y él fue, porque Dios intentaba evitar ese viaje. Y entendí que probablemente, aunque, bueno, después de la insistencia de Balaam esa segunda vez, probablemente Dios le estaba diciendo, mira, si vas a hacer lo que yo te diga. Pero no le estaba diciendo, por favor, anda. Uh-huh. Y al él ir, era como una forma de insistir nuevamente o de como poner a prueba otra vez a Dios o querer desafiarlo al decir, bueno, voy a ir, sí, voy a ir, sí. Sí, voy a ir. Y entonces, bueno, de vuelta Dios refuerza esto. Sí. No me gustaría que vayas, porque la verdad que ese pueblo es mi pueblo y no vas a poder cumplir con lo que te está pidiendo este rey. Pero bueno, si vas, veo que estás muy terco con el asunto, vas a hablar solo lo que yo te ordene o lo que yo te permita que digas. Sí, así es. Bueno, el ángel le dice nuevamente a Balaam, bueno, anda con estos hombres, y le vuelve a decir lo mismo que antes le había dicho Dios. Vas a hacer lo que yo te diga que hables, vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Así fue que llega Balaam, se encuentra con Balac, y le pide que maldiga justamente al pueblo de Israel. Y dice, esta es interesante la respuesta de Balaam en el capítulo 22, dice, mira, ya he venido ante ti, pero ¿podré decir alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Balaam estaba convencido que lo que iba a decir, lo que iba a hacer, era lo que Dios le diga. Si bien el pedido de Balac era uno puntual, Balaam iba a decir lo que Dios le dijo que diga, le diría que diga, digamos. Así fue que suben a un monte, Balac le dice para que vea al pueblo y que lo maldiga, y ahí Balaam le pide, bueno, edifícame 7 altares, vamos a ofrecer holocausto, y vamos a, como que él se iba a comunicar con Dios, Balaam, para ver qué es lo que iba a hacer. Convengamos que estos no son los mismos holocaustos que ofrecía el pueblo. Uh-huh. Esto era un ritual que hicieron para poder tener el favor de Dios, pero eran llevados a cabo a través de un pueblo pagano o de gente pagana que pretendía que con eso iban a obtener el favor de Dios. No era la adoración que Dios había, o sea, no es la misma adoración que Dios había estipulado con las leyes ceremoniales con el pueblo. Para el pueblo de Israel. Bueno, y este evento se repite 3 veces, y las 3 veces Balaam se comunica con Dios y hace lo que Dios le dice que haga, que es bendecir al pueblo de Israel. Y Balac en un momento le dice, Balaam, yo te traje para que lo maldigas. Si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas. Pero bueno, Balaam, unido en ese momento a la voluntad de Dios, bendijo al pueblo de Israel 3 veces. Finalizado este encuentro entre Balac y Balaam, después de que no se hayan puesto de acuerdo en lo que quería uno y en lo que hacía el otro, le dice, anda a tu casa y no te voy a dar nada de la riqueza, no te voy a dar nada de lo que te prometí a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam se vuelve y dice, yo no iba a hacer nada que Dios no me diga que haga. Y bueno, cada uno vuelve a sus hogares. Pero, para no te olvides, Balaam acá emitió una profecía. Sí. Dios usó, digamos, a Balaam para poder anunciar una profecía reiterando las victorias que iba a tener el pueblo de Israel en el futuro. Interesante porque estos eventos que ocurren en el capítulo 22, 23 y 24 ocurren sí teniendo que ver con el pueblo de Israel, pero como que ocurren por fuera. O sea, ellos no estaban dimensionando que esto estaba ocurriendo. Digamos que acá el capítulo ya no tiene como protagonistas al pueblo. Como personaje principal al pueblo. Eso quería decir. En el capítulo 25 volvemos al pueblo de Israel y los encontramos que seguían acampados en el valle de Moab y que se habían empezado a prostituir, dice, que el pueblo se empezó a prostituir con las hijas de Moab, que era un pueblo pagano. Es decir, empezaron a fornicar con las mujeres del pueblo de Moab.
Y como bien dicen, una No cosa... todos, pero gran mayoría de los hombres de Israel. Sí, y como dicen, una cosa llevó a la otra, y no solo con las mujeres, sino también empezaron a asistir a los cultos a sus dioses, se empezaron que era a... Baal peor. Baal peor, Baal sí. peor. Empezaron a participar de las ofrendas, de los cultos, se empezó a prostituir el pueblo en todo sentido. Espiritual y carnal. Así es. Así La es que fidelidad a Dios se cayó. desapareció. La impureza entró a este pueblo. Y la ira de Dios se encendió nuevamente contra el pueblo de Israel. El celo de Dios. Ujú. Primero se junta Moisés con los israelitas en la tienda del encuentro para poder hablar sobre este asunto de que tenían que ejecutar a los hombres, a orar, a llorar. Ujú. Los jefes, ¿no? Los ancianos, entre los cuales estaba este personaje. Y ahí es donde ven que una persona ingresa con una, dice, Moabita. con una moabita, ingresa y se va a una de las tiendas. Ahí O sea, mismo, imagínense, están los ancianos y los israelitas estaban reunidos llorando ahí en la entrada de la tienda del encuentro. A la vista de ellos entra un israelita con una moabita. ujú, Fines, el hijo de Eleazar, los ve y va encendido con una lanza y los atraviesa a los dos, los mata a los dos. Aclaremos algo que no dijimos. Mientras el pueblo estaba siendo infiel a Dios o la impureza había entrado al pueblo a través de las mujeres moabitas, de impureza sexual y de la adoración a un Dios pagano, o sea, la infidelidad a su propio Dios, y se enciende la ira de Dios, había plaga, había una plaga en el pueblo a causa de todo esto. Entró la plaga. O sea, al cortarse la pureza y la fidelidad a Dios, entra la plaga. Sí. Y ahí es que los ancianos se reúnen, lloran y deciden, claman a Dios que tenían que matar a estos hombres. A los príncipes que habían sido, digamos, los Bueno, causantes. ahí es que sucede esto de que a la vista de todos estos que estaban reunidos ahí al toque, digamos, justo cuando estaban hablando del asunto, tienen el ejemplo práctico de lo que estaban hablando, que entra un israelita con una moabita en su tienda. Sí, y ahí es donde dice que eso... Y Fines los atraviesa con una lanza en su mismo lecho. Sí, y lo interesante Y que ahí dice... se detiene la plaga. Ujú. Y acá me gusta porque hay una promesa, digamos, un pacto que hace Dios con Fines. Porque dice, yo establezco mi pacto de paz con él, porque veo que Fines tiene un celo como el de Dios. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Que habían muerto 24.000 por la a causa plaga. de la plaga. Sí. Pero dejó de haber la plaga cuando pasó esto. Y ahí, antes de terminar este capítulo, dice que Jehová le habla a Moisés y dice, atacad a los madianitas y herirlo por cuanto ellos los afligieron a ustedes y los acercaron a Baal peor. Bueno, y aclaremos que esta prostitución, tanto carnal como espiritual, de Israel para con los pueblos paganos era con los dos, con los moabitas y los madianitas. Y Dios acá también ordena a Moisés esto que dijo Fer de atacar a los madianitas. Y es una de las últimas tareas que Dios encomienda a Moisés. Porque lo que vamos a ver en el capítulo 27 es la sucesión de Moisés, que nombra a Josué como su sucesor, y también se anuncia que Moisés iba a morir en el monte de Abarim. Iba a poder ver desde lejos Canaán, pero no iba a poder entrar a la tierra de Canaán por lo que había sucedido con la piedra, que había golpeado la piedra 2 veces, que lo había deshonrado a Dios adelante del pueblo como líder, al no haberle hablado a la piedra, sino haberla golpeado y encima 2 veces. Otra cosa que también vemos en el capítulo que va a seguir en detalle, que lo vamos a ver después, pero lo vamos a traer ahora porque es importante, fue este profeta Balaam quien incitó a estos pueblos paganos a que tentaran a los israelitas con las mujeres. Acá tenemos una enorme lección de la vida de Balaam, que Balaam conocía a Dios, pero no
lo honraba como Dios. Bueno, ¿qué sucede después de esto? Que ya más o menos quise resumir, pero me terminé yendo otra vez. Hay un censo, un nuevo censo. ¿Se acuerdan que el primer censo fue? A los pies del monte Sinaí. A los pies del monte Sinaí, antes de empezar a marchar, donde se establece cómo iban a marchar, cómo se iban a agrupar para acampar. Y bueno, acá está el segundo censo que se registra en números, que ya es un censo en el que casi que son todos nuevos. O sea, se renovó toda la generación, porque acordémonos que pasaron 40 años en el desierto, excepto la familia de Caleb y Josué, que fueron los dos espías que sí confiaban en Dios y que estaban seguros que podían conquistar Canaán. Ellos sí eran parte de la gente que estaba ahora en este valle y que participó de este segundo censo. Y en esta lista de lo que son los números por tribu, que están en el capítulo 26, en algunos casos se van dando detalles extras. Que no por nada están ahí. Cuando menciona la tribu de Rubén, menciona a Datán y Abiram, que eran de esa tribu y que fueron tragados por la tierra. Cuando menciona a la tribu de Judá, ayuda a mencionar a la descendencia de Judá para llegar a Fares, que tuvo 2 hijos. ¿Por qué es importante conocer esta genealogía? Porque Fares, de la descendencia de Fares, vamos a ver más adelante, es la genealogía de Jesús, digamos. Después tenemos, cuando menciona a la de Manasés, que era parte de la familia de José, va a mencionar va a mencionar toda la genealogía hasta llegar a Zelofehad, si mal no menciono, Zelofehad, que tuvo solo hijas mujeres. Bueno, después va a mencionar también en este capítulo lo que son el censo de los levitas, que iba a mencionar varios clanes más. Acuérdense que los clanes principales eran Gersón, Coat y Merari, pero de ellos salen otros, que se van mencionando otros ya descendientes de ellos y se van formando más clanes, digamos. Se va ampliando la familia. Y ahí menciona finalmente lo que les dije antes, que todos estos eran gente nueva, excepto los que son Caleb y Josué. Después tenemos una partecita más del 27 donde menciona a estas hijas que mencionó en el censo, que eran todas mujeres, reclaman tener también parte de la herencia. ¿Por qué? Toda la familia iba a tener la herencia a través de los hijos varones, pero al ellas ser mujeres, la herencia familiar se iba a cortar, se iba a perder. Ellas reclaman esto, que ellos también puedan recibir la herencia al no haber ningún varón. Y efectivamente ahí se establece la ley, Dios establece la ley de que cuando no hubiera heredero hombre, iba a pasar a las hijas. Bueno, ¿y qué tenemos más adelante? Ya las ofrendas a Dios. Después de que se restablece la pureza y la fidelidad otra vez, gracias a la limpieza que se genera, liderada por Finés, que fue un celoso de la pureza y de la santidad dentro del pueblo, que reflejaba justamente la lealtad a Dios, tenemos un recordatorio de las ofrendas que ya se habían mencionado antes, cuáles eran las ofrendas que se debían dar a Dios al entrar a Canaán, que estaban ahícito nomás de entrar, estaban a las puertas ya. Y se menciona las ofrendas diarias. O sea, Dios exigía que diariamente, tanto de mañana como de tarde, se le ofreciera holocausto, junto con ofrendas de harina y vino. También menciona la ofrenda a los días de reposo. O sea, todos los sábados debía haber una ofrenda especial. Después menciona mensualmente, al principio de cada mes tenía que haber una ofrenda especial. Y después ya empieza a mencionar las ofrendas de los días festivos. Tenemos Pascuas, que ya hablamos en otros videos sobre la Pascua, que se ofrecían también ofrendas especiales en Pascuas. Y después en el capítulo que incluimos en estos 7, que es el capítulo 29, menciona todas las festividades del mes séptimo, que tenemos el día de las trompetas, el día de la expiación y tenemos la fiesta de las enramadas. Nosotros tuvimos que volver a repasar todas estas festividades para poder volver a refrescar el conocimiento, y así todo nos dimos cuenta que había algunas cositas que todavía no la habíamos entendido bien y acá vamos a compartir con ustedes.
Bueno, repasando, ¿no? La fiesta de Pascua era el 14 del primer mes. Después, a partir del día siguiente, o sea, el 15 hasta el día 21, se celebraban los 7 días de pan sin levadura. Y dentro de esos días, 7 días, estaba el día de la fiesta de las primicias, porque dentro de esos 7 días, después de las Pascuas, se entregaba la gavilla de cebada mecida. Y que eso sucedía después del día de reposo, que era generalmente el 16. El 16 del primer mes. Después se empezó a dividir la consideración de cuál era este día de reposo, pero al principio era siempre el día 16, según nuestra investigación. Entonces, el 14 era Pascua, el 15 comenzaban estos 7 días, que era considerado un día de reposo, que de paso en la Biblia el día de reposo muchas veces puede ser un día ceremonial de reposo y puede ser un día de reposo sabático, digamos. Y la palabra original también es distinta en hebreo para esta diferenciación. Entonces el 16, que era el día después del 15, porque el día 15 era como un día de reposo, o sea, era un día de reposo, era la fiesta de las primicias, al otro día. Después, desde ese día se empezaban a contar 50 días, o sea, 7 semanas. Entonces para el 6 del tercer mes, ya más o menos completando los 50 días, yo digo más o menos, pero no, era 50 días después, era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, porque ya habían pasado hace 7 semanas, donde se entregaba también las ofrendas, 2 panes de trigo con levadura, esta vez con levadura. Acuérdense que los primeros 7 días era pan sin levadura. Y bueno, hay otra cosa que no aclaré, que tengo anotadito acá. El 16 de Nisan, o del mes 1, que se daba la gavilla de cebada mecida, también se daba un cordero en holocausto, 4,5 kilos aproximadamente de harina amasada con aceite y 1 litro de vino. Después, a los 50 días, se daban los 2 panes de trigo con levadura, el día 6 de Sivan, o el tercer mes, y holocausto, y acá se piden corderos, toro y carnero. Para un sacrificio por el pecado se pide un chivo, y también se pide carneros para un sacrificio de paz o de reconciliación. Esto es todo el día 6 de Sivan, o el tercer mes. Que este día también era considerado un día de reposo y era también una forma de recordar las bendiciones de Dios. Después ya vienen los del mes séptimo, como dijimos, el de las trompetas, que era un día de reposo. Tenemos el día de la expiación, que también era un día de reposo con ayuno, que pasaba el día 10 de este séptimo mes. Y de la fiesta de las enramadas, que ese sí duraba 7 días. El primer día era considerado día de reposo y el último también de esos 7 días era considerado día de reposo, y esto comenzaba el día 15 de este mes. Bueno, eso es más o menos un repasito de los sacrificios y las ofrendas que debían entregarse a Dios. ¿Y Dios por qué menciona esto? Era un recordatorio nuevamente de la importancia de la verdadera adoración. Venían de adorar a Baal peor, perdón. Y bueno, de este desliz otra vez en la fidelidad. Y venían también ahí a las puertas de entrar a la tierra de Canaán, donde iban a tener la posibilidad de cosechar y de poder cultivar y también de ofrecer estas ofrendas especiales a Dios. Entonces era muy importante volver a recordar. Además del hecho de que dijimos que era una nueva generación, así que nunca viene de más repetir todo, así que acá se vuelve a mencionar todo esto. Recordemos que estas indicaciones ya se habían dado en Levítico, justamente en el censo anterior, cuando estaban bajo el monte Sinaí, porque en teoría dentro de poco tiempo iban a entrar a Canaán. Por eso ya se habían dado estas instrucciones. El pueblo decidió no entrar, vagaron 40 años, pasaron 40 años, pasó una generación completa, por eso ahora se vuelve a dar estas instrucciones para la nueva generación y para mantener fresco esto en la memoria del pueblo. Ahora, ¿qué podemos aprender sobre el carácter de Dios con este fragmento de la historia?
¿Qué te parece? Yo creo que vemos el celo profundo de Dios, mostrado justamente nuevamente cuando el pueblo de Dios falla el pacto. La protección de Dios se retiraba, y en esto de tomarse el trabajo de volver a explicar todo como iba a ser, es, como decías recién, la verdadera adoración, eso eso como que denota que no es un Dios improvisado tampoco, sino que es un Dios celoso que busca que se lo adore de una manera y la expresa, lo demuestra, te dice cómo. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que Dios se retira cuando ellos...? Porque dijiste algo de eso. Sí, en realidad no es que Dios se retire, sino que el pueblo decidió retirarse, alejarse. ¿Y pero qué te dice eso del carácter de Dios? Que es justo, que no obliga a nadie. Yo entiendo eso, que no lo obliga, o sea, Dios, y aparte cumple su palabra. Te dice una cosa y esto va a ser así. Vos no querés y vos salís, bueno, perfecto, está en vos salir de la protección de Dios o entrar. Yo lo veo de esa manera. Yo pensándolo como un padre, ¿no? O sea, no es que el nene berrinchea que quiere el chocolate y el papá, para que no le haga pasar papelón, toma, le da el chocolate. O sea, Dios no es así. Dios no es de carácter tan maleable o al que nosotros podamos moldear a nuestro gusto. Porque hay veces que se considera que Dios es tan bueno que acepta todo. Acepta todo porque Él es tan bueno y tiene tanto amor hacia nosotros que Él acepta todo. Ese es un enorme error. Y en esta historia lo podemos ver. Dios tiene un orden en el cielo. Dios tiene la base de su reino, que son un reflejo de su mismo carácter. Y no es que Dios sea un Dios de que solo le interese que nosotros le obedezcamos. Porque eso también es otro error. Considerar a Dios como alguien que solamente está interesado en que lo obedezcamos. Y cuando no le obedecemos, listo, chao, me fui. No es ese el carácter de Dios. O sea, Dios es un Dios tan puro, tan santo, que Él no puede contagiarse con lo sucio. Porque eso no va con su naturaleza y Él no permite eso. Entonces, como el agua y el aceite, o sea, no pueden, porque no son dos naturalezas totalmente distintas, entonces no hay chance, ¿entendés? Entonces esto pasaba constantemente acá con el pueblo. O sea, Dios quería que este sea su pueblo, quería morar con ellos, tenían un pacto, pero había cosas que no se negocian. Y eso es algo que tenemos que entender de Dios. Y Dios es tan amoroso que no quita que Él sea un Dios justo, que protegía a este pueblo cuando otros querían. O sea, acá también vemos el amor de Dios. No es que Dios es solamente celoso en estos libros, primeros libros de la Biblia, sino que Dios también es un Dios súper amoroso y misericordioso, porque imagínense la paciencia que le tuvo a este pueblo, las cantidades de veces que le dio oportunidades y que seguía preservando su pacto y su promesa y su propósito para con este pueblo, porque Dios tiene un enorme propósito con este pueblo, que no es nada más ni nada menos que la salvación. Jesús iba a surgir de este pueblo, el Salvador del mundo. Pero bueno, ya me estoy yendo un poquito. Yendo a algunos ciclos bíblicos más adelante. Yo me voy. ¿Qué aprendo yo del carácter de Dios? Que es medio más de lo que ya dije, que Él es soberano. Él es soberano. Sobre todo gobierna. Que Él es tan soberano que nadie puede oponerse a su voluntad. O sea, ni el rey de Madián, ni el profeta Balaam, ni nadie. O sea, nadie se puede oponer a Él, porque Él es soberano sobre todo. Sí. Soberano. Y al mismo tiempo esto corresponde con que Él es digno de adoración, obviamente, y de una adoración genuina y sagrada. Por eso al final vemos todas estas ofrendas que se debían darle, y no como vos querés, como Él quiere, lo que te parezca hoy. No, Él estableció el cómo adorarlo, y nosotros tenemos que respetar su petición. O sea, adorarlo como alguien que se merece una digna y santa adoración, porque Él es soberano.
Esto es como lo que yo rescato sobre el carácter de Dios. Ahora, ¿qué vemos para nuestra vida práctica? Yo voy a mencionar lo de Balaam. Balaam conocía a Dios, conocía cuál era la voluntad de Dios. Pero así todo, conociendo la voluntad de Dios, podemos no cumplir sus leyes o no estar no ser fieles a Él. Podemos estar en contacto con Dios, podemos orar, podemos conocer cuál es su voluntad, podemos conocerlo, pero así todo puede ser que no estemos comprometidos con Él o que no seamos fieles a Él. Sí, yo estaba por tomar el ejemplo de compromiso de finés, no para que vayamos a matar al que vemos que está fallándole a Dios, pero sí para que aprendamos a diferenciar, a discernir, a ser valientes. Eso, ser valientes y enfrentar para defender lo que es correcto. Sí, enfrentar la situación cuando vemos que no se está haciendo lo que Dios quiere. Ser celoso también de esa causa. Yo tomaría aprendizaje de él, digamos. Me gusta yo también lo había notado. Sí. Bueno, volviendo a lo de Balaam y incorporando lo de los israelitas que se pervirtieron. Otra cosa que tenemos que también recordar y aprender para nuestra vida es evitar que nuestros deseos personales nos alejen de los propósitos de Dios. Porque nuestros deseos, en este caso, era deseo de la codicia del dinero, el deseo carnal, pero nuestros propios deseos, que pueden ser buenos, nos alejan de los propósitos de Dios. Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos para poder evaluar nuestra vida práctica, o llevarlos a la práctica. Porque muchas veces estamos tan emocionados con nuestras metas personales, nuestros deseos personales, que vamos corriendo y seguros de que Dios viene con nosotros. Él está ahí, viene con nosotros. Pero no nos detenemos, le preguntamos o simplemente fuimos considerando que Él estaba ahí. Y después puede que ya sea tarde y ya estemos lejos de ese camino, de ese propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y otra cosa es reconocerlo en todo, o sea, diariamente, en cada momento y lugar, no en situaciones especiales o no en momentos específicos. No solamente en momentos específicos. Claro, porque fíjense, Dios cuando les dicta las ofrendas que debían dar, que si bien eran momentos especiales, era también, acuérdense, las ofrendas diarias. O sea, Dios dijo, diariamente, de mañana y de tarde, quiero que me ofrezcan holocaustos. De mañana y de tarde quiero que recuerden la salvación, porque ese holocausto no era simplemente quemar un cordero. Ese holocausto era no solo un ritual, sino era el reconocer a Cristo Jesús como el Salvador, quien expía mis pecados y quien toma mi lugar y quien desea habitar conmigo y quien desea restaurar la santidad para que yo pueda estar en contacto con Él. Y eso, ¿estamos recordando todos los días, mañana y tarde? Para pensar. Por eso la adoración a Dios y reconocerlo como soberano, quien es digno de adoración, es algo diario y no en momentos específicos o conmemorativos. Bueno, y otra cosita que anoté, pero primero te voy a preguntar, ¿cuál es tu versículo favorito? Mi versículo favorito son las palabras de Balaam en el versículo 19 del capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Dios dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Esa confianza en ese momento de Balaam es digna de copiar. Justo esa era otra cosa que había notado, que tenemos que confiar en Dios aunque no entendamos. Porque hay muchas veces que puede que no entendamos por qué están pasando las cosas. Pero si podemos confiar que Él dijo que busquemos el reino de Dios y que de lo demás se va a encargar Él, que lo demás va a venir por añadidura, tenemos que confiar en esa promesa porque así. Dios no rompe promesas. Mi versículo está en el mismo
capítulo y también son palabras de Balaam, este profeta pagano que conocía a Dios. ¿Cómo maldecir al Dios que no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? Acá vemos como otra vez se reafirma la idea de que Dios no desea nuestro mal. Dios desea nuestro bien, es cuestión de buscarlo. Aunque a veces hay gente que lo diga, porque hay gente que dice que Dios solamente quiere vernos sufrir. No es cierto. Dios solamente quiere bendecirnos. El que nos quiere ver sufrir es el otro. Y ese es el Dios al que adoramos. Pero para poder adorarlo correctamente tenemos que conocerlo. Por eso, sigan leyendo con nosotros un capítulo de la Biblia por día y vamos a seguir avanzando, conociendo el carácter de Dios. En esto que llamamos Ciclo Biblia. Queda un resumencito más, un video resumen más de lo que es este hermoso libro de números, muy interesante, y después ya empezamos con otro nuevo libro. Un nuevo desafío, el libro de Deuteronomio. Así que esta semana les invitamos a terminar con nosotros de leer este libro de números. Gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar escrito ahí abajo. Y sin más, nos veremos en el siguiente ciclo Biblia. Chao, chao. Chau.